El vecino perfecto. Nunca me consideré una persona desconfiada, pero siempre había algo en la sonrisa de mi vecino que me incomodaba. Era un hombre impecablemente vestido, siempre con una camisa bien planchada y pantalones que parecían nuevos cada día. Su cabello, perfectamente peinado, no mostraba un solo mechón fuera de lugar. Pero era su sonrisa, esa sonrisa demasiado amplia, la que hacía que mi piel se erizara. Cuando me mudé al barrio, él fue el primero en darme la bienvenida. Su amabilidad era casi exagerada, me trajo galletas caseras, me ayudó a mover muebles e incluso me dio una lista de los mejores restaurantes de la zona. Todo en él gritaba perfección, una perfección que, con el tiempo, se volvió inquietante. Al principio, pensé que estaba siendo paranoico. Todos los demás vecinos lo adoraban. Las mujeres hablaban de lo encantador que era, y los hombres lo elogiaban por su dedicación al jardín. Es el vecino perfecto, decían, como si esa frase fuera suficiente para explicar su existencia. Sin embargo, no podía ignorar las pequeñas señales que poco a poco comenzaron a acumularse. Las luces de su casa siempre estaban encendidas, incluso en las horas más extrañas de la noche. A veces, podía verlo caminando por su jardín a las 3 de la mañana, siempre con esa misma sonrisa en su rostro. Era como si nunca durmiera. Una noche, después de varios días de insomnio, decidí tomar un paseo nocturno para despejar mi mente. Caminé sin rumbo fijo, dejándome llevar por el silencio de las calles vacías. Al pasar por su casa, noté que la puerta de su garaje estaba entreabierta. Algo en mí me empujó a acercarme, a echar un vistazo. Lo que vi entonces me dejó helado. Dentro del garaje, había una serie de objetos que no deberían estar allí. Unas esposas colgaban de la pared, junto a una serie de herramientas que parecían haber sido modificadas para algún propósito siniestro. Pero lo que más me perturbó fue una serie de fotografías clavadas en un tablero de corcho, todas mostrando a personas diferentes, todas con expresiones de pánico en sus rostros. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía este hombre, el vecino perfecto, ser el responsable de algo tan aterrador? Retrocedí lentamente, tratando de alejarme sin hacer ruido. Pero en ese momento, una mano firme se posó en mi hombro. Me giré bruscamente y lo vi allí, con su sonrisa habitual. ¿Paseando tan tarde? Su voz era suave, casi melódica, pero detrás de ella sentí una amenaza latente. No podía dormir, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Vi que la puerta estaba abierta y pensé que podría estarte ayudando. Su sonrisa se ensanchó aún más, si eso era posible. Gracias por preocuparte. Pero no te preocupes, todo está bajo control. Me aparté de él con un gesto rápido, disculpándome antes de regresar a mi casa. Cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado. Pero no pude dormir esa noche, ni las siguientes. Comencé a observarlo más de cerca, tratando de descubrir qué estaba haciendo realmente. Desde mi ventana, podía ver su jardín, perfectamente cuidado, y la figura de mi vecino moviéndose en la oscuridad. Sus movimientos eran metódicos, como si estuviera siguiendo un ritual. Cada noche, a la misma hora, desaparecía en su garaje durante varias horas antes de salir con una bolsa negra que cargaba en el maletero de su coche. Mi curiosidad se convirtió en obsesión. Necesitaba saber qué estaba haciendo, qué había en esas bolsas. Una noche, decidí seguirlo. Esperé en mi coche hasta que lo vi salir de su garaje y, manteniendo una distancia prudente, lo seguí por las calles desiertas. Finalmente, se detuvo en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Observé desde la distancia cómo sacaba la bolsa del coche y la enterraba en un agujero previamente excavado. No pude ver lo que había dentro, pero el solo hecho de que estuviera enterrando algo en medio de la noche era suficiente para confirmar mis sospechas. Regresé a casa con el corazón acelerado. Estaba seguro de que mi vecino era un asesino, un psicópata que se ocultaba detrás de una fachada de perfección. Pero, ¿cómo podía probarlo? ¿Quién me creería? Pasaron días antes de que tomara una decisión. No podía vivir sabiendo que alguien así estaba tan cerca. Sabía que tenía que hacer algo, así que reuní el valor para entrar en su casa.
Sabía que la única forma de encontrar pruebas era adentrarme en su mundo y descubrir la verdad por mí mismo. Esperé hasta que se fue de casa una tarde y entonces me colé en su garaje. El aire estaba cargado con un olor metálico, como el de la sangre seca. Abrí la puerta que llevaba al interior de su casa y avancé con cautela. Todo estaba impecable, como siempre, pero había algo que no encajaba, una sensación de opresión que me hizo dudar de cada paso que daba. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. Estaba cerrada con llave, pero encontré la llave en una pequeña repisa cercana. La giré en la cerradura y al abrir la puerta, me encontré frente a la verdad que había temido descubrir. La habitación estaba decorada como un estudio, pero no era un estudio normal. En el centro, había una mesa de metal con correas en los laterales y alrededor de la sala, docenas de fotografías estaban clavadas en las paredes, cada una mostrando a una persona diferente, todas con expresiones de terror en sus rostros. En una esquina, había una cámara de video, conectada a una computadora que mostraba una serie de archivos de video. No me atreví a abrir ninguno. La simple idea de ver lo que mi vecino había grabado me revolvía el estómago. De repente, escuché el sonido de una puerta abriéndose en el piso de abajo. El pánico me invadió. Sabía que no podía escapar sin ser visto, así que me escondí detrás de una cortina en el rincón más alejado de la habitación, conteniendo la respiración. Lo escuché subir las escaleras, su ritmo era lento, metódico, como si supiera que había alguien allí. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que pudiera escucharlo. Finalmente, la puerta se abrió de par en par y allí estaba él, con su sonrisa habitual, escudriñando la habitación. «No te escondas, sé que estás aquí», dijo con una voz suave, pero cargada de malicia. Sabía que eventualmente descubrirías mi pequeño secreto. Mis manos temblaban mientras me mantenía oculto, esperando que se fuera. Pero en lugar de eso, se acercó a la cortina donde me escondía. Su sombra se proyectó en la pared, una sombra que se movía lentamente hacia mí. En ese momento, no había escapatoria. Me giré para enfrentar mi destino, solo para encontrarlo cara a cara. Su sonrisa se había convertido en una mueca de satisfacción. «Nunca deberías haber venido aquí», susurró antes de dar un paso hacia mí. «Nunca debería haber venido aquí». Esas palabras resonaron en mi mente, rebotando en cada rincón de mi cerebro, mientras el terror se apoderaba de mí. Sabía que no había forma de escapar. Estaba atrapado en esa habitación, con un hombre que había ocultado su verdadera naturaleza bajo una máscara de amabilidad. Intenté moverme, pero mis piernas se negaron a obedecerme. Estaba paralizado por el miedo. Lo único que pude hacer fue mirarlo mientras avanzaba lentamente hacia mí, disfrutando de mi pánico como si fuera un manjar exquisito. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora se había transformado en algo oscuro, casi monstruoso. «Has sido un buen vecino», dijo, su voz goteando con una dulzura venenosa. «Siempre tan educado, tan respetuoso. Pero la curiosidad. La curiosidad mata al gato, ¿no es así?». Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi mente luchaba por encontrar una salida, cualquier salida, pero no había nada. La habitación era pequeña, y él estaba entre la puerta y yo. Todo lo que tenía a mi alrededor eran esas paredes llenas de fotos y el equipo que había usado para torturar y grabar a sus víctimas. «Pero no te preocupes», continuó, «no soy un monstruo, ¿sabes? No me gusta hacer daño sin motivo. Siempre hay una razón, siempre hay un propósito». Sus ojos brillaban con una intensidad enfermiza, como si creyera de verdad en lo que decía. Dio un paso más, y luego otro, hasta que estuvo tan cerca que podía sentir su aliento. «Pero tú», susurró, «tú te entrometiste en mi mundo. Y ahora, tengo que tomar decisiones difíciles». Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Sin pensar, lo empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, y mi única misión era escapar de ese lugar infernal. Pero no fui lo suficientemente rápido. Sentí un tirón en mi brazo, y de repente, estaba en el suelo, su peso sobre mí. Luché desesperadamente, pero él era más fuerte. Me inmovilizó con facilidad, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de concentración fría y calculadora. «No debería haber hecho eso», murmuró, mientras me sujetaba firmemente. «Ahora las cosas se pondrán mucho más complicadas».
Desesperado, mi mirada se desvió hacia la mesa de metal en el centro de la habitación. Las correas de cuero aún colgaban de los laterales. Me retorcí, tratando de zafarme, pero fue en vano. Con una fuerza que no sabía que tenía, me levantó y me lanzó contra la mesa, haciendo que mi cabeza golpeara el metal. El dolor fue agudo, casi cegador. Antes de que pudiera recuperarme, sentí las correas cerrarse alrededor de mis muñecas y tobillos. Intenté luchar, pero estaba atrapado. La mesa era fría y dura contra mi piel, y el pánico comenzaba a hundirme en la desesperación más profunda que jamás había experimentado. Mi vecino, ese hombre que hasta hacía unos días consideraba como alguien amable y servicial, ahora se erguía sobre mí, su rostro una máscara de satisfacción oscura. Siempre es más fácil cuando no luchan, murmuró para sí mismo mientras ajustaba las correas. Pero tú decidiste hacerlo difícil. El frío metal me mantenía pegado a la mesa mientras él se movía por la habitación, preparando algo en la sombra. El tiempo parecía alargarse, cada segundo era una eternidad mientras mi mente intentaba comprender lo que estaba a punto de suceder. Mi respiración se hizo más pesada y mis pensamientos eran un torbellino de terror y arrepentimiento. Finalmente, regresó con una pequeña caja metálica, la colocó sobre una mesa auxiliar y la abrió. Dentro había una serie de instrumentos quirúrgicos que brillaban bajo la luz tenue. Siempre me han fascinado las mentes humanas, dijo, tomando uno de los instrumentos y girándolo entre sus dedos. Lo que temen, lo que desean, lo que esconden. Se acercó a mí, el bisturí en su mano brillaba bajo la luz, y lo levantó, acercándolo a mi piel. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Voy a conocerte de una manera que nadie más lo hará, susurró. Voy a entender lo que te hace ser tú. Justo cuando pensaba que era el final, un fuerte golpe resonó desde abajo, interrumpiendo su monólogo. Mi vecino frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Otro golpe, más fuerte esta vez, hizo vibrar las paredes. «¿Qué demonios?», murmuró, dejando el bisturí a un lado y girando hacia la puerta. Los golpes se intensificaron y una voz fuerte se escuchó desde fuera. «Policía. Abra la puerta». Mi corazón saltó de alivio y desesperación al mismo tiempo. ¿La policía? ¿Cómo? Pero no tuve tiempo de pensar. Mi vecino se quedó congelado por un instante, luego su expresión se endureció. Se giró hacia mí, su rostro lleno de odio. «Esto no ha terminado», susurró antes de salir corriendo de la habitación. Me quedé allí, atado y temblando, escuchando cómo se intensificaban los golpes en la puerta principal. Luego, oí el sonido de la puerta derrumbándose y voces fuertes llenando la casa. Pasaron segundos, tal vez minutos, antes de que los pasos se acercaran a la habitación en la que estaba atrapado. La puerta se abrió de golpe y un grupo de policías entró corriendo. Sus ojos se ensancharon al ver el estado en el que me encontraba y rápidamente me desataron, liberándome de las correas que me habían mantenido atrapado. «Estás a salvo ahora», dijo uno de los oficiales mientras me ayudaba a sentarme. «Lo tenemos. Estás a salvo». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras la realidad de lo que había sucedido comenzaba a hundirse. Estaba a salvo. Pero el alivio se mezclaba con el terror persistente de lo que casi había ocurrido. Mientras los paramédicos me ayudaban a salir de la casa, mi mente seguía atrapada en la oscuridad de esa habitación. Me llevaron al hospital, donde los médicos revisaron mis heridas y me aseguraron que estaría bien. Pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había visto la verdadera cara de la maldad oculta tras la máscara del vecino perfecto. Semanas después, mientras intentaba reconstruir mi vida, me enteré de la verdad. Mi vecino había sido un asesino en serie durante años, utilizando su apariencia amigable y su vida perfecta para ocultar sus crímenes. Había torturado y asesinado a numerosas víctimas, todas ellas desaparecidas sin dejar rastro. La policía había estado investigando, y mi irrupción en su garaje había sido la pieza final que necesitaban para atraparlo. Pero, a pesar de que estaba tras las rejas, nunca pude sacudirme la sensación de que todo no había terminado. Había algo en su mirada, en su sonrisa cuando fue arrestado, que me hacía dudar de que ese fuera realmente el final. Y cada noche, cuando cierro los ojos, puedo sentirlo allí, en la oscuridad, observándome, esperando la oportunidad de regresar.
El cirujano. El quirófano es un lugar sagrado para mí, donde el silencio y la concentración son los únicos compañeros de una danza meticulosa. En la penumbra azulada, bajo la fría luz de los focos quirúrgicos, me siento casi omnipotente. La precisión de mis manos es inigualable y mis colegas siempre han admirado mi habilidad para transformar cuerpos, corregir imperfecciones y devolver la vida a quienes la han perdido. Pero todo eso es superficial. No es suficiente. La verdadera perfección es un ideal más allá de lo que ellos pueden entender. He pasado décadas en este campo, ascendiendo a las alturas de la medicina, siendo reconocido como uno de los mejores cirujanos plásticos del país. Pero la cirugía estética que practico en las clínicas y hospitales es solo una fracción de lo que puedo hacer. La verdadera transformación, la que realmente puede cambiar la vida de una persona, solo es posible cuando uno está dispuesto a ir más allá de los límites éticos, más allá de las convenciones sociales. La perfección es un objetivo imposible para muchos, pero para mí es una realidad alcanzable. Solo requiere de un poco más de voluntad, de un pequeño sacrificio. Esas palabras, pequeño sacrificio, han sido mi mantra, mi justificación, mi verdad. Los pacientes que vienen a mi consulta buscando un cambio superficial, una nariz más recta, un abdomen más plano, no comprenden la verdadera belleza que ya se oculta en sus cuerpos. Ellos ven imperfecciones, yo veo posibilidades, pero la limitación de mi práctica oficial me ha obligado a esconder mi verdadera obra maestra, a crear en la oscuridad, en la clandestinidad. Todo comenzó con un paciente, una mujer joven, casi perfecta a simple vista. Su única queja era una pequeña cicatriz en la mejilla, un recuerdo de una infancia accidentada. Mientras la evaluaba, observé su rostro con un ojo clínico y vi más allá de la cicatriz. Vi lo que ella podría ser, lo que podría convertirla en una obra de arte viva, en algo más que humano. Después de la cirugía inicial, donde simplemente eliminé la cicatriz, me encontré obsesionado con su rostro. La simetría de sus pómulos, la curva de su mandíbula, había algo ahí, algo que podría ser perfeccionado. La necesidad de mejorarla se apoderó de mí y no pude resistir la tentación. La contacté de nuevo, ofreciendo una operación adicional gratuita, bajo el pretexto de una revisión de su cicatriz. Ella aceptó, agradecida y confiada. Esa noche, en mi clínica privada, llevé a cabo la primera de muchas transformaciones. Pero no fue una operación cualquiera, no, esta vez fue más que eso. Su rostro era mi lienzo, y con cada corte, cada sutura, estaba más cerca de lograr lo que otros solo pueden soñar, la verdadera perfección. Cuando terminó, miré mi trabajo y sonreí, satisfecho. Ella nunca despertó de la anestesia. Su cuerpo no pudo soportar la magnitud del cambio, pero para mí fue solo un pequeño contratiempo. Una lección para el siguiente intento. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Mi clínica nocturna se convirtió en mi verdadero lugar de trabajo, donde podía dar rienda suelta a mi genio sin restricciones. La ciudad estaba llena de personas deseosas de cambiar, de ser mejores, más hermosas. Y yo era su salvador, su arquitecto. Secuestrarlos fue más fácil de lo que imaginé. Los elegía con cuidado, aquellos que vivían solos, que no tenían familia o amigos cercanos. Les ofrecía una consulta gratuita, un examen especial, y una vez que estaban bajo los efectos de la anestesia, comenzaba mi verdadero trabajo. No todos sobrevivían, pero cada uno de ellos me enseñaba algo nuevo, una técnica mejor, una forma más eficiente de crear lo que siempre había soñado. Mi obsesión creció con cada éxito. Las paredes de mi clínica se llenaron de fotos, imágenes de mis pacientes antes y después, pero solo yo podía ver la verdadera belleza en sus ojos apagados, en sus cuerpos sin vida. Eran sacrificios en nombre del arte, de la ciencia, de la perfección. El mundo exterior se desvaneció en importancia para mí. Ya no me importaban los elogios de mis colegas, ni los premios o los títulos. Lo único que me importaba era el próximo paciente, la próxima oportunidad de crear algo que nadie más podría lograr. El quirófano clandestino se convirtió en mi hogar, y cada noche, mientras la ciudad dormía, yo trabajaba, incansable, imparable, hasta que llegó ella. Una joven con una belleza natural que la mayoría envidiaría, pero con un rostro que yo sabía podía ser aún mejor. La encontré por casualidad, caminando por una calle oscura una noche. Su figura delgada,
su cabello largo y oscuro, todo en ella gritaba perfección potencial. La seguí durante días, estudiando sus movimientos, su rutina, buscando el momento perfecto para actuar. Finalmente, una noche la abordé en un callejón, con la excusa de ofrecerle ayuda. Estaba lloviendo, y su ropa estaba empapada, sus ojos asustados pero curiosos. Le hablé con suavidad, le aseguré que no le haría daño, que solo quería ayudarla. Y cuando ella accedió a acompañarme, supe que había ganado. La llevé a mi clínica, y mientras preparaba la anestesia, le expliqué mi visión, cómo podía hacerla aún más hermosa. Ella no entendía, por supuesto. Nadie lo hacía. Pero eso no importaba. Una vez dormida, sería solo cuestión de tiempo antes de que pudiera ver el mundo con los ojos que yo había creado para ella. La cirugía fue complicada. Su piel era delicada, sus huesos frágiles, pero mis manos eran firmes, precisas. Trabajé durante horas, perdido en el proceso, mi mente concentrada únicamente en la tarea. Cada corte, cada sutura, era una obra de arte en sí misma, una pieza del rompecabezas que la transformaría en algo más que humano. Pero algo salió mal. Tal vez era la fatiga, tal vez era su resistencia, pero a mitad de la cirugía, su cuerpo comenzó a fallar. Sus signos vitales se desplomaron y por primera vez en años sentí una punzada de pánico. No podía perderla. No cuando estaba tan cerca. Intenté estabilizarla, usé todo lo que sabía, pero era como si su cuerpo se negara a aceptar la perfección que intentaba imponerle. Su corazón latía de manera errática, su respiración se volvía superficial. Y luego, en un último y desesperado intento por salvarla, cometí un error. La sangre comenzó a fluir, primero en un pequeño hilo, luego en un torrente, manchando el campo quirúrgico de rojo. Mis manos temblaron mientras intentaba detener la hemorragia, pero fue en vano. En cuestión de minutos, estaba muerta, su cuerpo frío y sin vida bajo mis manos. Me quedé allí, en silencio, mirando mi fracaso. Había estado tan cerca, tan increíblemente cerca, y había fallado. La ira y la frustración me consumieron, pero luego, mientras miraba su rostro pálido y desfigurado, algo dentro de mí se rompió. Ya no era la satisfacción lo que sentía, sino un profundo vacío. El ideal de perfección que había perseguido durante tanto tiempo, esa obsesión que había gobernado mi vida, de repente se desvaneció en el aire. ¿Qué había logrado? Un rastro de cuerpos rotos y un nombre que no significaba nada. Me quedé allí durante horas, tal vez días, sin moverme, sin pensar. La realidad de lo que había hecho, de lo que me había convertido, finalmente comenzó a asentarse en mi mente. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca antes había sentido: arrepentimiento. La policía llegó días después, alertada por el olor de la putrefacción. No intenté escapar, ni resistirme. Simplemente me quedé allí, esperando. Cuando derribaron la puerta, me encontraron sentado en el suelo del quirófano, rodeado de los cuerpos de mis víctimas, mi última obra de arte fallida en la mesa frente a mí. Me llevaron esposado, pero mi mente estaba en otra parte. Todo había terminado. La obsesión que me había impulsado durante tanto tiempo ahora era una carga insoportable. Los medios me llamaron monstruo, un demente. Tal vez tenían razón. Mientras me llevaban a la corte y luego a la prisión, todo lo que podía pensar era en las vidas que había destruido en nombre de la perfección. En lo que había hecho y en lo que nunca podría deshacer. Ahora, mientras escribo estas palabras desde mi celda, no busco redención ni perdón. Sé que no los merezco. Pero tal vez, al final, compartir mi historia pueda servir como advertencia. La obsesión con la perfección no es más que una trampa, un abismo sin fondo que consume todo a su paso. Y yo fui su víctima más devota. El profesor. Las palabras, las miradas, los gestos, todos son herramientas en mis manos. He pasado años perfeccionando el arte de la enseñanza, pero no en el sentido tradicional. No, mi verdadera vocación va mucho más allá de los libros de texto y las lecciones aburridas. Mi objetivo no es solo educar, sino moldear, esculpir las mentes jóvenes como un escultor daría forma a su obra maestra. Y como cualquier artista,
tengo una visión. Una que nadie más podría comprender. Mi día comienza como el de cualquier otro profesor. Llego al aula antes que los estudiantes, preparo el pizarrón con los apuntes del día y espero a que comiencen a entrar. Ellos me ven como un mentor, alguien en quien confían ciegamente. Y es precisamente esa confianza lo que me da el poder que necesito. Todo comenzó de manera inocente. Una pregunta aquí, una tarea allá. ¿Qué harías si tu vida dependiera de una decisión? ¿Cómo reaccionarías si alguien te traicionara? Estos pequeños ejercicios mentales, disfrazados de simples dilemas éticos, fueron solo el primer paso. Quería ver cómo reaccionaban, cómo enfrentaban la presión. La mayoría de ellos fallaba, claro. Eran solo niños, después de todo. Pero había algunos, unos pocos, que mostraban potencial. Un destello de algo más oscuro, algo más profundo. Fue entonces cuando supe que tenía que ir más allá. El verdadero juego comenzó un año atrás. Seleccioné cuidadosamente a los participantes, aquellos que ya habían mostrado una inclinación natural hacia lo que buscaba. No eran los mejores estudiantes, ni los más brillantes, pero sí los más maleables, los más dispuestos a seguir una línea de pensamiento que los alejara de la moralidad convencional. Los fui preparando poco a poco, sin que se dieran cuenta. Un comentario aquí, una provocación allá. Y cuando el momento fue el adecuado, les presenté el primer desafío. Nada demasiado extremo, por supuesto. No quería asustarlos. Solo quería ver cómo reaccionaban bajo presión, cómo se adaptaban cuando se enfrentaban a una situación que no tenía solución fácil. Un simple ejercicio de confianza, uno en el que todos debían confiar en uno solo. Fue fascinante observar cómo se desmoronaba la fachada de compañerismo tan pronto como las cosas se ponían difíciles. La naturaleza humana, en su forma más pura, es egoísta, y eso es lo que quería demostrarles. Lo que ninguno de ellos sabía era que el juego no terminaba en el aula. No, eso era solo el comienzo. En cuanto salían de la escuela, el juego continuaba, en formas mucho más sutiles, mucho más aterradoras. Pequeñas notas dejadas en sus escritorios, mensajes anónimos enviados a sus teléfonos, sugiriendo que alguien los observaba, que conocía sus secretos más oscuros. No era difícil encontrar lo que necesitaba. En la era digital, todo está al alcance de la mano. Sus perfiles en redes sociales, sus correos electrónicos, incluso sus conversaciones privadas, todo estaba allí, esperando ser descubierto. Y cuando uno de ellos rompía, cuando no podían soportar más la presión, los otros lo devoraban. La competencia por sobrevivir en un juego que ninguno entendía se volvía cada vez más feroz. Algunos intentaron acercarse a mí, buscar consuelo, una explicación. Pero yo siempre permanecí distante, inalcanzable. Solo les daba más enigmas, más pistas que los llevaban a un laberinto sin salida. Pronto, comenzaron a sospechar unos de otros. Los amigos se convertían en enemigos, las alianzas se rompían y el caos reinaba. Era hermoso ver cómo el orden que tanto se esforzaban en mantener se desmoronaba ante sus ojos. Algunos intentaron escapar del juego, abandonar la escuela, pero siempre los traía de vuelta. Nadie podía escapar, no hasta que el juego terminara. Hubo momentos en los que dudé de mi propia cordura. Lo que estaba haciendo, lo que había creado, era monstruoso. Pero esos momentos de duda eran fugaces. Sabía que tenía un propósito, una misión. Estaba enseñándoles algo que nunca olvidarían. Una lección que se llevarían a la tumba. Las desapariciones comenzaron de forma sutil. Un estudiante no se presentaba en clase y al día siguiente otro desaparecía. Los rumores se propagaban rápidamente y la paranoia alcanzó su punto máximo. Algunos profesores comenzaron a preocuparse, pero yo siempre tenía una respuesta lista, una explicación lógica que disipaba sus sospechas. Nadie pensó en mirar más allá de la superficie. Nadie sospechó del maestro amable que siempre estaba dispuesto a ayudar, pero los estudiantes sabían la verdad. O al menos, una parte de ella. Ellos eran las piezas en mi juego y el precio de perder era su vida. No se los dije directamente, no hacía falta. Lo veían en mis ojos, en mi sonrisa, en la forma en que los miraba cuando uno de sus compañeros desaparecía. Sabían que yo era el autor de su sufrimiento, pero estaban atrapados. No podían escapar. La fase final del juego fue la más cruel y también la más brillante.
Los pocos que quedaban fueron llevados al límite, tanto física como mentalmente. Los enfrenté entre ellos, los obligué a tomar decisiones que sabían que los condenarían, y mientras lo hacían, me aseguré de que supieran que no había redención, que cada acción que tomaban los alejaba un paso más de la humanidad. La última prueba fue la más simple de todas: sobrevivir. Los llevé a un lugar remoto, un bosque que conocía bien, y los dejé allí, con la promesa de que el primero en regresar a la escuela sería liberado. Pero no les dije que solo uno podía regresar. No les dije que había colocado trampas en todo el bosque, que cada camino estaba lleno de peligros. Quería ver qué tan lejos llegarían por la supervivencia, cuánto estarían dispuestos a sacrificar para salvarse. El silencio que cayó sobre el aula cuando el último de ellos cruzó la puerta fue ensordecedor. Estaba cubierto de barro y sangre, con los ojos enloquecidos por el miedo. Había ganado, pero a un precio que nunca imaginó. Lo miré durante un largo momento, evaluando mi creación final. No era el estudiante que había sido al comienzo del juego. Ahora era algo más, algo que yo había moldeado con mis propias manos. Y entonces, sin decir una palabra, me di la vuelta y me fui. Sabía que mi trabajo estaba hecho, que no había más lecciones que enseñar. Había alcanzado mi objetivo. Había creado el perfecto instrumento de supervivencia, una mente afilada y despiadada, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Me alejé de la escuela, dejando todo atrás. Sabía que la verdad saldría a la luz eventualmente, que no podría ocultar lo que había hecho para siempre. Pero eso no importaba. El juego había terminado, y yo había ganado. O al menos, eso creía. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que el juego nunca terminó. Las pesadillas me persiguen, las imágenes de esos rostros jóvenes deformados por el miedo, la desesperación en sus ojos. Creí que estaba enseñando una lección, pero en realidad, solo estaba destruyéndolos. Y en el proceso, me destruí a mí mismo. El bosque que una vez fue mi refugio ahora es mi prisión. Puedo sentir la presencia de aquellos a quienes traicioné, susurros en la oscuridad, sombras que se mueven entre los árboles. No puedo escapar de lo que he hecho. El juego que creé se ha vuelto contra mí, y ahora soy yo el que debe sobrevivir. Pero no hay escape. No hay redención. Solo hay el frío y el silencio del bosque, y los ojos de aquellos que alguna vez fueron mis estudiantes, mirándome desde las sombras, esperando su venganza. El bosque es silencioso, pero no de la manera que yo recordaba. Es un silencio cargado, espeso, como si el aire estuviera impregnado con las voces apagadas de aquellos que una vez llenaron mis aulas. El viento que acaricia las hojas de los árboles parece llevar susurros, palabras que no logro entender pero que se clavan en mi mente como espinas. Ya no sé si son solo fantasmas de mi imaginación o si, de alguna manera, ellos están realmente aquí, acechándome. He estado viviendo en esta cabaña por lo que parecen años, aunque en realidad solo han pasado unos pocos meses. Me escondí aquí para escapar de las consecuencias de mis acciones, pero me doy cuenta de que no se puede huir de lo que uno es. En la soledad del bosque, los recuerdos se vuelven más vívidos, más reales. Veo sus rostros en cada sombra, en cada rincón oscuro. Sus ojos vacíos me persiguen, sus voces se burlan de mí. El primer signo de que algo estaba terriblemente mal llegó una noche cuando me desperté sobresaltado por un ruido. Era un sonido suave, un roce apenas perceptible, pero en el silencio absoluto del bosque, sonó como un estruendo. Me levanté de la cama y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, recorrí la cabaña en busca de la fuente. No encontré nada, pero al regresar a mi habitación, vi algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Sobre mi cama, escrito en el polvo, había una palabra. Solo una: sobrevive. El mismo desafío que les lancé a mis estudiantes, ahora era dirigido a mí. Intenté racionalizarlo, pensé que tal vez yo mismo lo había escrito sin darme cuenta, que era un reflejo de mi culpa, de mi conciencia torturada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que era una advertencia. Las noches siguientes fueron peores. Comencé a encontrar pequeños objetos en la cabaña, cosas que pertenecían a mis estudiantes, un cuaderno con la letra de uno de ellos, una pulsera que solía llevar una de las chicas, un bolígrafo con el nombre de uno de los desaparecidos. Sabía que esos objetos no estaban allí cuando llegué. Alguien los había dejado, alguien que sabía lo que significaban para mí. Mi cordura comenzó a desmoronarse.
Intenté dejar la cabaña, huir del bosque, pero cada vez que lo hacía, parecía perderme. Los caminos que antes conocía de memoria se volvieron laberintos. Era como si el bosque mismo estuviera conspirando para mantenerme atrapado. Y siempre, cuando finalmente encontraba el camino de vuelta, veía las huellas en el suelo, impresas en la tierra blanda. Huellas que no eran mías. Cada día era una batalla por mantener la compostura, por no caer en la desesperación. Pero el verdadero golpe llegó cuando recibí una visita inesperada. Estaba sentado en la sala, con la chimenea apagada y la oscuridad envolviéndome, cuando escuché pasos en el porche. Al principio pensé que era otro de mis delirios, pero luego escuché el golpe suave en la puerta. Me congelé. Sabía que nadie debería estar aquí. Sabía que no había forma de que alguien pudiera llegar a este lugar sin perderse en el bosque. Pero aún así, los golpes continuaron, rítmicos, insistentes. Finalmente, con las manos temblorosas, me acerqué a la puerta y la abrí. Lo que vi me dejó sin aliento. Era uno de mis estudiantes, uno de los que había desaparecido. Estaba allí, de pie, mirándome con esos mismos ojos vacíos que me atormentaban en mis sueños. Su ropa estaba sucia y rota, y tenía una expresión de calma que me resultaba aterradora. «Hola, profesor», dijo, su voz tan suave que apenas podía oírla. Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Finalmente, logré articular una pregunta. «¿Cómo? ¿Cómo llegaste aquí?» Su respuesta fue un simple encogimiento de hombros. «Siempre he estado aquí. Todos hemos estado aquí, esperando». Lo miré con incredulidad. Esto no podía ser real. Tenía que estar soñando. Pero cuando intenté cerrar la puerta, su mano se movió con una rapidez que no esperaba, sujetando el borde y empujándola abierta de nuevo. No fue un gesto violento, pero fue definitivo. «No puedes escapar, profesor», dijo, y en su voz había una frialdad que nunca antes había escuchado. «Este es tu juego ahora. Y debes seguir las reglas». Con esas palabras, retrocedió y desapareció en la oscuridad, dejando la puerta abierta de par en par. Sentí el frío de la noche entrar en la cabaña, y con él, algo más. Algo invisible, pero palpable. Algo que llenaba el aire con una presencia pesada, opresiva. Cerré la puerta de golpe, atrancándola con todo lo que tenía a mano, pero sabía que era inútil. Ellos estaban aquí. Todos ellos. Los estudiantes que había manipulado, los que habían desaparecido. Habían regresado para hacerme pagar, para hacerme jugar su juego. Las siguientes semanas fueron un infierno. Los vi por todas partes. En los reflejos de los espejos, en las sombras que se movían por la casa. A veces, cuando salía, sentía sus ojos sobre mí, observándome desde los árboles. No podía escapar de ellos. Y cada noche, los golpes en la puerta volvían, cada vez más insistentes, cada vez más fuertes, pero nunca abría. Sabía lo que me esperaba si lo hacía. Una noche, después de semanas de tortura psicológica, no pude más. Estaba al borde de la locura, mi mente fracturada por el terror constante. Decidí que tenía que terminar con todo, de una vez por todas. Tomé el arma que guardaba en la cabaña y me dirigí al bosque. Si no podía escapar, al menos me quitaría la vida antes de que ellos pudieran tomarla. Caminé durante horas, los pasos resonando en mis oídos, mi respiración agitada en la oscuridad. Pero el bosque parecía infinito. No importaba cuánto caminara, siempre terminaba de vuelta en el mismo lugar. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, un laberinto del que no podía salir. Finalmente, agotado y desesperado, me dejé caer en el suelo. Miré hacia el cielo, pero las estrellas se habían apagado, el cielo era una negrura absoluta. Y entonces, los vi de nuevo. Todos ellos. De pie, rodeándome, mirándome con esos ojos vacíos, sus rostros sin expresión. Intenté levantar el arma, pero mis manos temblaban demasiado. No podía hacerlo. No podía apretar el gatillo. Y ellos lo sabían. Sonrieron, una sonrisa sin alegría, sin humanidad. Y entonces, uno de ellos se adelantó. «Este es el final, profesor», dijo, y su voz era como un eco distante. «Este es tu castigo». El arma cayó de mis manos, y supe que había perdido. No había escapatoria. No había redención. Solo quedaba la oscuridad, y ellos,
esperando para llevarme, pero entonces, algo cambió. La figura que se había adelantado se inclinó hacia mí y por primera vez vi algo en sus ojos. No era odio, ni furia, ni venganza. Era tristeza. Una profunda tristeza que me golpeó con más fuerza que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué nos hiciste esto? No tenía una respuesta. No había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Solo pude cerrar los ojos y esperar el final, pero el final nunca llegó. En lugar de eso, sentí una mano sobre la mía, fría pero extrañamente reconfortante. Abrí los ojos y vi que todos los estudiantes se habían acercado, rodeándome. No había odio en sus rostros, solo un profundo y absoluto dolor. «Es hora de irse», dijo la voz de nuevo, y esta vez, su tono era suave, casi compasivo. «Es hora de que todo termine». Sentí un tirón, como si el suelo se desmoronara bajo mis pies y todo a mi alrededor se desvaneció en una niebla oscura. Me di cuenta de que no estaba siendo castigado. Estaba siendo liberado. Desperté en mi cama, en la cabaña, con el sol brillando a través de las ventanas. Todo parecía tan normal, tan real. Me levanté, esperando encontrar signos de la pesadilla que había vivido, pero no había nada. La cabaña estaba limpia, el bosque tranquilo, pero entonces vi algo en la mesa junto a la puerta, una nota escrita a mano. Era simple, directa, y decía: «Sobreviviste». Miré a mi alrededor, el peso de lo que había sucedido cayendo sobre mí como una losa. Sabía que nunca sería el mismo, que lo que había experimentado me había cambiado para siempre. Pero también sabía que de alguna manera había sido perdonado, redimido de una manera que nunca habría esperado. Salí de la cabaña, respirando el aire fresco del bosque. El mundo parecía nuevo, brillante, lleno de posibilidades. Pero en el fondo de mi mente siempre recordaré esos rostros, esos ojos vacíos, y la lección que aprendí de la manera más dura. El juego había terminado, pero la cicatriz que dejó nunca desaparecerá. Y tal vez eso es exactamente lo que merezco. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.